El día de hoy vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Comencemos. El 28 de julio de 1914 se desencadena lo que hoy en día se conoce como la Primera Guerra Mundial. Esta tiene por antecedente diversos conflictos sociopolíticos entre diversas naciones. Sin embargo, la gota que derrama el vaso es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. Este archiduque se mostró partidario de la reforma del Estado para convertirlo en una especie de sistema federal, lo que por su contraparte a la Mano Negra, quien era una organización nacionalista serbia, no le agrada mucho. Así que organiza el asesinato en Sarajevo, que consistía en diversos atentados que al final terminaron en el asesinato del archiduque Francisco Fernando, a manos de un nacionalista serbio, quien era integrante de esta organización, la Mano Negra. Austria-Hungría culpa a Serbia por el ataque. Sin embargo, Serbia tenía como aliado a Rusia y este lo respalda. Cuando Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, un mes después, los aliados de este intervienen y el continente entero entra en guerra. La Triple Alianza y la Triple Entente. Ante el aumento de las tensiones se formaron dos bloques de alianza. Por un lado estaba la Triple Entente formada por Francia, Reino Unido y Rusia, las potencias tradicionales que buscaban mantener el equilibrio del poder. Por el otro, la Triple Alianza formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, que querían tener una posición equiparable a la de las potencias tradicionales. Sistema de alianzas. En octubre de 1873, cuando se prometía hacer una alianza entre las monarquías de Austria-Hungría, Rusia y Alemania, finalmente fracasó por la falta de acuerdo entre Austria-Hungría y Rusia sobre la política a seguir en los Balcanes, donde el Imperio Otomano continuaba debilitándose. En 1888, Italia se unió a la alianza, por lo que se convirtió en la Triple Alianza. La paz armada. Fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende hasta el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión de las relaciones internacionales. La Primera Guerra Mundial se puede sintetizar en tres etapas. La Guerra de Movimientos, que se dio en agosto de 1914, cuando Alemania tenía como objetivo dominar a Francia para continuar con Rusia. La idea era entrar a territorio francés con tropas de 1,5 millones de soldados, mientras 500,000 soldados estaban listos para invadir Rusia. A eso se le llamó Plan Schiefelin. En segunda parte tenemos la Guerra de Trincheras, que se dio de 1915 a 1918. Las trincheras permitían que la guerra se diera en frentes estables. El objetivo principal era mantener el territorio bajo control para evitar que el enemigo pudiera conquistarlo. Los alemanes crearon las trincheras para defenderse de los aliados Francia y el Reino Unido. En esta guerra los soldados pasaban la mayor parte del tiempo escondiéndose del enemigo. El combate cuerpo a cuerpo era poco habitual y los ejércitos utilizaban sobre todo la artillería. Por último tenemos la Segunda Guerra de Movimientos, en 1918. Esa guerra se dio con la derrota de Austria en manos de Rusia. El frente oriental quedaba débil y los aliados controlaban el mar Mediterráneo. Alemania no tenía suficientes elementos para continuar con la guerra y regresó a la Guerra de Movimientos, utilizando gases tóxicos, niebla artificial y artillería de larga distancia, pero fue derrotada por los aliados, como sucedió con las otras potencias centrales. Dentro de todo este tiempo hubo batallas muy importantes. 3 de ellas fueron la Batalla de Marne, también conocida como el Milagro de Marne. Fue una batalla de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar entre el 5 y el 12 de septiembre de 1914. Fue el resultado de una victoria aliada sobre el ejército alemán. El principal conflicto fue que los alemanes buscaban rodear por el oeste a las fuerzas aliadas. Otra batalla fue la de Gallipoli. La batalla de Gallipoli se libró en la península turca de Gallipoli en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Esta ocasionada por un bombardeo masivo desde los buques de guerra ingleses y franceses contra los fuertes otomanos que defendían los estrechos. La tercera y la más importante es la de Verdún. La batalla de Verdún, librada el 21 de febrero de 1916, fue la mayor y la más larga de las batallas en el frente occidental entre los ejércitos alemán y francés. Terminó con una victoria de Francia, el avance alemán falla y el territorio fue definido contra los franceses. La batalla de Somme fue donde se enfrentaron los ejércitos británico y francés en contra del ejército alemán. Se llevó a cabo en las riberas del río Somme, al norte de Francia. Fue la respuesta de los ejércitos francés y británico ante la avanzada de Alemania en el occidente. La batalla de Cambrai fue la primera gran ofensiva de tanques en la historia y comenzó el 20 de noviembre de 1917 cerca de la ciudad de Cambrai en Francia. Una de sus consecuencias fue la retirada británica de los territorios que habían ganado.
La batalla de Kaiserslautern se prolongó desde el 21 de marzo hasta el 5 de abril de 1918. Se presentó en el norte de Francia, entre las ciudades de Cambrai y Saint-Quentin. Los aliados lanzaron su propia ofensiva de 100 días y el ejército alemán ya no pudo más y comenzó a ceder el territorio y a replegarse. El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918 tras registrarse casi 20 millones de muertes. Los principales avances tecnológicos de la Primera Guerra Mundial en cuestión tecnológica primeramente fueron las telecomunicaciones y las comunicaciones inalámbricas. Gracias a que se necesitaba enviar un correcto mensaje rápidamente, sin interferencia y sin ruido para desarrollar los planes estratégicos. Otro sector que apenas estaba en pañales y tenía un buen futuro era el sector aeronáutico. Apenas se estaban desarrollando los primeros prototipos de aviones, sin embargo se ocupaban para fines bélicos y también de espionaje. Se inventó el tanque y el submarino, y en cuestión de salud se implementaba un gran esquema de vacunación. Gracias a la poca salubridad que había en la guerra, sobre todo en las trincheras, se desarrollaron aparatos ortopédicos por tantas personas mutiladas de sus miembros, y se implementaron las ambulancias. Y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, primeramente fue la disolución de los 4 imperios que tenían hegemonía: el húngaro, el otomano, el ruso y el alemán. Y se posicionó a Estados Unidos como primera potencia mundial, tanto económica como bélicamente. También se firmó el Tratado de Versalles, con el que daría paso a una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, o una de las principales causas de la Segunda Mundial. Como sabemos, los países del eje estaban en un debacle económico, menos Alemania. No estaba tan deprimido, por tanto todas las consecuencias y todo el castigo se lo llevó a Alemania, y se vio interpretado a través del Tratado de Versalles. Pues bueno, muchas gracias por su atención, suscríbanse, denle like y comenten.